Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Dios Espíritu Santo de la siguiente manera. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lea juntamente conmigo el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Me gusta esta última porción una vez más y dice: es verdad, diga conmigo, que ninguna disciplina al pasado presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra, bendito Dios, que hemos leído en esta noche, Padre. Lámpara, Señor, sea a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Padre. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a entender, a comprender, a meditar, Señor. Y sobre todo, Padre eterno, poner por práctica, Padre amado, lo que hemos de aprender, Señor, en esta noche. Dirígenos con tu Espíritu Santo. Reprendemos, Señor, todo desánimo, todo espíritu contrario a tu palabra, Señor. Y que sea tu palabra, Señor, eliminando, bendito Dios, en los corazones, Padre amado, porque eres tú, Señor, el que da el crecimiento, por lo cual, Padre amado, te traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya, Padre amado, y abrimos nuestro corazón, nuestra mente para recibir de esta verdad, bendito Dios, que es medicina, Señor, para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestro cuerpo, bendito Dios. Y el pueblo del Señor dice: amén. Así que tomen asiento, hermanos, y vamos a viajar a través de las Escrituras. El tema de esta noche, hermanos, como vimos anteriormente a través de los versículos, se tiene una idea de lo que vamos a hablar en esta noche. Si pueden leer lo que está en la pantalla, está muy pequeño. La disciplina del Señor. ¿Cómo se llama el tema? La disciplina del Señor. Ahora, hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa disciplina para usted, lo que entiende por disciplina? Pau, dice la hermana. Muchos saben ese significado. Una de las cosas impresionantes que le puse como subtítulo abajo: prueba. Porque cuando nosotros hablamos de prueba, hermanos, nosotros en realidad, sinceramente, como seres humanos, no nos gusta sufrir.
Es cierto, ¿verdad? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Bueno, a algunos sí, pero a nadie. ¿Por qué, hermano? Porque las pruebas, el sufrimiento traen dolor, te quita la paz, hermano. Pero lo impresionante que al leer este pasaje me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña algo muy importante a través de esta palabra. 3 cosas que nosotros como seres humanos, como cristianos o como pueblo del Señor, nosotros hacemos. 3 cosas que nosotros hacemos. Una de ellas, hermanos, es olvidar. ¿A quién no se le olvida algo? ¿Hay alguien que no se le olvida nada aquí? A todos, hermanos, se nos olvida algo. Tal vez digan, hermano, en esta noche, a mí se me olvidó la plancha, hermano, no va. Pero a todos se nos olvida algo en la vida. Hay gente, hermano, que por más que tenga desarrollado la mente, hay algo que se le olvida. O hay algo que pasamos por algo. En este pasaje de Hebreos, capítulo 12, del versículo 5 al 11, el Señor nos va a enseñar cosas grandes hoy como pueblo del Señor. 3 cosas que nosotros hacemos. Miren lo que dice el versículo 5. Y habéis ya, lo primero que hacemos nosotros es olvidar. Como les dije al principio, todos nos olvidamos de muchas cosas en la vida. Y hay personas que se le olvidan hasta los hijos en las escuelas. Imagínense. Nos olvidamos a veces de las citas, los apoyos. Ahí nos olvidamos que vamos a trabajar, que vamos a venir a la iglesia. De todo nos olvidamos, hermano. Hasta del aniversario de cuando fue. Imagínense. Pero Dios no se le olvida nada, ¿ven, hermano? En el libro del Señor está escrito todo, el día. Y esto es impresionante porque dice, y habéis ya olvidado la exhortación. Y algo que me llama mucho la atención, y quiero que ustedes participen, cuando nosotros escuchamos la palabra exhortación, ¿qué es lo que le viene en mente? ¿O qué es lo que le han enseñado? Regaño, ¿verdad? Lo primero que dice, ¿cómo me va a exhortar? Nosotros pensamos que nos van a dar un regaño, nos van a dar con madera, que nos van a gritar. La gente tiene ese mal concepto de la palabra exhortación. Pero cuando nosotros vamos al diccionario, vemos que la palabra exhortación no solamente significa regaños, hermanos, también significa consuelo según sea la necesidad de la persona. Eso significa exhortación, exactamente. Por ejemplo, si nuestro hermano Javier está pasando un momento difícil, digamos que no tiene un trabajo, digamos, de esa manera, y está triste porque no está trabajando, y una de las cosas, digo, que vamos a exhortar al hermano Javier, va a decir, oh no, porque no trabaja y no, pero sin embargo, hermano, no es así. La palabra exhortar es, hermano, no te preocupes, Dios te va a dar un mejor trabajo, Dios te va a bendecir. Esa es la palabra exhortación. Pero a veces tenemos el mal concepto de tomar la palabra exhortación como gritarle a la persona. Y una de las cosas que Dios nos habla a través de sus palabras es eso. Dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, primeramente, ¿cuántos son hijos de Dios? Gloria al Señor. Dice la Biblia, y todos los que le recibieron, se le dio la potestad, se le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, hijas de Dios. ¿Cuándo le dan glorias al Señor en esta noche, hermano? De ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio, hermano, no es cualquier cosa. Tal vez en un tiempo te decían borracho, drogadicto, todo eso. Sin embargo, ahora eres un hijo de Dios. No somos perfectos, pero a través de la palabra vamos a
ser perfeccionados. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces, vemos en el segundo punto, hermanos, que nosotros olvidamos, que hacemos como seres humanos. Primeramente, olvidamos la exhortación de parte de Dios. Luego nosotros, hermanos, menospreciamos la disciplina del Señor. Ahora, nosotros al principio dijimos que era lo que es disciplina. En la disciplina, hermanos, para los que no saben qué es disciplina, ahorita lo vamos a hablar. Pero en palabras simples se entiende que la disciplina es la doctrina, es la enseñanza, es la instrucción. Y dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos la? Y una de las cosas es, si nos dicen, hermano Daniel, no hagas eso, no me importa, lo voy a hacer. Pero si el Señor te está hablando, dice, no menosprecies. Al no hacer caso a la palabra de Dios, estamos menospreciando la enseñanza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el tercer punto, hermanos, de las cosas que nosotros hacemos como pueblo de Dios, como cristianos, como creyentes, es que nosotros, en vez de pararnos firmes, cuando veamos las cosas serias, lo que hacemos nosotros, desmayamos. Y decimos, no voy a ir a la iglesia, porque un amigo de tal me malmiró, o X cosa. Entonces, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Entonces, las tres cosas que nosotros hacemos, usted lo puede ver allá abajo de rojo, que dice, lo primero que hacemos como cristianos es olvidamos la exhortación de Dios, menospreciamos y desmayamos. Entonces, y una de las cosas que me llama mucho la atención, cuando estaba buscando la palabra disciplina, y usted puede ver, hermano, si usted no sabe qué es disciplina o no tiene un concepto qué es disciplina, viene de la palabra griega paiteria, dice, que significa tutoría. ¿Han escuchado que dice ver el tutorial en YouTube, verdad? De ahí viene la palabra disciplina, tutorial, que viene de tutor también como de los padres, alguien que te dirige, que te enseña, que te instruye. Entonces, hablamos de educación, pero lo que me llama mucho la atención es de la palabra entrenamiento, ¿amén? Porque algo impresionante, cuando usted está dando tutoría, cuando usted está dando educación, cuando usted está entrenando a alguien, cuando usted está corrigiendo a alguien, cuando usted está instruyendo a alguien, lo que usted está haciendo está disciplinando. Y cuando usted disciplina, viene de la palabra discípulo, de disciplinar, de hacer discípulos. ¿Qué nos mandó Cristo Jesús a hacer? A ser discípulos, entonces a disciplinar. Pero para disciplinar, hermano, tienes que tener tutoría, tienes que tener educación. A veces, esto es impresionante, a veces nosotros queremos enseñar, pero no queremos que nos enseñen. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay veces, hermano, queremos que alguien nos muestre educación, pero nosotros no mostramos educación. Queremos que nos respeten, pero nosotros no respetamos. Entonces, la palabra disciplina, hermano, es tutoría, educación, entrenamiento. Graben esa palabra, entrenamiento, en la disciplina. Cuando usted es disciplinado, cuando usted es disciplinada, está siendo entrenado, está siendo entrenada. Ahorita vamos a entender el concepto de lo que vamos a estar desarrollando en esta noche. Mire, pero graben esta palabra en la disciplina, entrenamiento, training. Aleluya. El amor de Dios con sus hijos. Cuando escuchamos el amor de Dios, wow, qué maravilloso, qué lindo, hermanos, el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios, hermanos, Dios nos ama. Ok, gloria a Dios, Dios nos ama. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios nos ama? Pero mira lo que dice el versículo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, ¿qué? Entonces, ¿qué significa disciplina?
si nosotros le agregamos allá, porque el Señor al que ama, corrige, instruye, entrena, exhorta, y esto es impresionante. Y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿A cuántos les gusta que le azoten? Ese como de azotar, ¿verdad? En algunos países significa como que te agarren y te golpeen, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver el contexto judío, hermanos, de cómo lo estamos mirando, que es un poquito más fuerte. Pero dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Luis. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Mira lo que dice el versículo 7. Si soportáis, ¿qué? La disciplina. O sea, si tú soportas, ¿qué? La instrucción, el entrenamiento. ¿Qué más? No hay mayor, hermano, por eso el apóstol Pablo, siempre que da las enseñanzas, habla de ser buenos soldados de Jesucristo, ser como buen soldado. ¿Por qué? Porque un soldado recibe entrenamiento, disciplina, todo esto se mira, ya ven, hermano. Entonces, dice, si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Cuántos de ustedes les gusta disciplinar a sus hijos? Y a veces también tenemos un mal concepto, porque en nuestro pueblo cuando hablamos, disciplina a tu hijo, casi le arrancan la oreja al niño, ¿verdad? O casi le quiebran un palo en la espalda. Eso no es disciplina, es maltrato, ¿verdad? Y eso es tremendo porque ese es el concepto que nosotros tenemos. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, saliendo de este texto, hermanos, el amor de Dios con sus hijos. Entonces, al que ama el Señor, disciplina. Como hijos de Dios necesitamos ser disciplinados. ¿Para qué? Para poder disciplinar a los demás. Porque yo no puedo venir a disciplinar si no aprendo a ser disciplinado. Y mira, esto es impresionante, y por eso les digo que la palabra aquí cuando habla de azotar, miren lo que dice. Hasta Marco y Zacarías, pero no se trata de esto. Cuando nosotros hablamos de azotes, según la costumbre judía, hermano, metafóricamente la disciplina aplicada del Señor, el Señor lo hace con amor, con misericordia, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos puntos, de la disciplina celestial y la terrenal. ¿Por qué? Porque realmente es el concepto que nosotros para poder entender de lo que Dios nos quiere trasladar. Entonces, el método judío de aplicar azotes, tal como se describe en la Mishnah, era, dice, con 3 tiras de cuero, recibiendo el reo 13 azotes, dice, en el torso desnudo y 13 sobre cada hombro, los 40 azotes menos 1. Entonces nos damos cuenta la costumbre judía, hermano, los azotes que ellos recibían. Por eso decía el apóstol Pablo, bueno, un día me tocó 39, dice 39, pero dice 40 menos 1, son 39. Pero el Señor Jesucristo recibió más azotes con nosotros. Pero este es el concepto de azote. Pero el Señor en sí, Él nos azota con amor y con misericordia, porque dice su palabra que Él no va a permitir algo que tú no puedas soportar. Amén. Entonces, y el Señor sigue hablando aquí en el versículo 8 y 9, la disciplina biológica y terrenal. Habla para que nosotros entendamos el concepto. Él nos asemeja cómo está viviendo el ser humano, los padres de familia, madres de familia. Entonces el Señor hace una comparación. Dice el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando usted no instruye bien a sus hijos?
¿qué es lo primero que pasa en la casa? Cuando usted no instruye a sus hijos, cuando usted no disciplina a sus hijos, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, no los mandan a la escuela, se hacen vagos, hacen lo que quieren, y malcriados, rebeldes, le falta el respeto a los padres, le pegan a los padres. Eso en serio, acá unos videos salieron donde el niño le estaba pegando a la mamá. Pero eso es cuando hay, ¿cómo se llama esto? No sé si la palabra es extra consentir o decir no darle disciplina correctamente. Vamos a usar ese término porque no son disciplinados, para que podamos entender. Y una de las cosas impresionantes es que por eso hoy en día, y esto me llama mucho la atención porque hay dos cosas muy importantes. Cuando el niño, los hijos están bajo tu tutoría, bajo la disciplina tuya, ustedes tienen el derecho de instruir a los niños, pero va a llegar cierto tiempo que ustedes ya no van a poder de una manera corregirlos. Por eso dice la Biblia, dice, corrige al niño mientras pueda ser instruido. ¿Por qué? Porque cuando está grande, que el primer paso, pégame, te doy dos, me das uno que te doy dos, ¿verdad? Entonces, tienen esos conceptos. ¿Por qué? Por eso dice la Biblia, dice, instruye al niño en su camino. Dice, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Entonces, la instrucción desde muy pequeños es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente no es que uno también tome ese mal concepto y dice maltratar a los hijos, no. Pero hay corrección, hay disciplina, hay formas de corregir a los niños. Y eso me llama mucho la atención, porque dice, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Queremos ser bastardos o hijos? Amén, hijos. Sigamos, dice el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Todavía me acuerdo hasta el día de hoy, según la disciplina de mis padres, de los que se acuerdan cómo fueron disciplinados, con la chancla, a palos, a cables, a lo que hay en el camino. Más a las mujeres, cómo les pegaban a las mamás, en el pelo le agarraban. Tremendo. Y es tremendo, ¿por qué? Porque a veces y eso es impresionante porque se sigue una rama, se sigue, hermanos, de tradición, de generación en generación. Si le preguntas a una madre en aquel entonces, ¿por qué estás pegando a tus hijos? Lo estoy corrigiendo, porque mi mamá hacía lo mismo. El pobre niño, él casi quebraba la costilla de la espalda, era con un palo, con un martillo. Pero ahora, ponte a corregir a un niño así. Voy a llamar a la policía que te lleven al bote. Pero es tremendo. Hay cosas, hermanos, que hoy entiendo. ¿Por qué? Porque realmente los padres de nosotros, ellos fueron enseñados de una manera, fueron disciplinados de una manera, y ellos nos disciplinaban como mejor les parecía que nosotros nos merecíamos ser corregidos. ¿Amén? Sin embargo, como les dije al principio, eran con palos, con cables, con jalones de pelo, con las famosas uñas en la piel, arrancándose la piel. Tantas cosas, hermanos, que digo, wow. Pero Dios es un Dios que nos disciplina con misericordia. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron a su manera. Tremendo. No sé si alguien se acuerda de nuestra clase. Gloria. Dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En otras palabras, si por las chanclas de la abuelita nosotros, hermanos, obedecíamos, porque ahí cuando nos decía, bueno, si no te portas bien, ya sabes que te espera, ¿verdad? Así nos amenazaban, ¿verdad? Entonces,
más obedeceremos a nuestro Padre Celestial. Y aquellos ciertamente, dice, por pocos días te parecieron los 7, 8, 9, 10 años que te dieron con la lengua. Tremendo, dice, y aquellos ciertamente por pocos días los disciplinaban, como a ellos les parecía, es lo que les decía. Ellos te educaban de la manera que ellos fueron enseñados, a golpes, para no ir muy lejos, a maltratos, a insultos, a maldecir sin que las madres se dieran cuenta, estaban maldiciendo a sus hijos, porque la palabra de una madre tiene poder. Y allá en el pueblo, las madres pues así fueron instruidas, mal habladas, y marcaban la vida de sus hijos, decían, te vas a morir, te vas a quitar el pie. Y tanta maldición que tiraban las madres, amenazando a sus hijos, tratando de corregirles, de meterles miedo. Y a veces, hermanos, por eso hay tanta, ¿cómo se llama esa palabra? Tanta juventud perdida en los vicios. ¿Por qué? Porque fueron marcados por una palabra. Y aquellos ciertamente por pocos días los disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En otras palabras, para que nosotros participemos de la santidad de Dios tenemos que ser disciplinados. Porque nos da el ejemplo claramente, hace la comparación de cómo los padres terrenales instruyen a sus hijos, como bien les parezca. Ellos piensan que es lo mejor que le están dando a sus hijos, aunque le den con el leño, con la chancla, con lo que caiga, ellos piensan que están corrigiendo a sus hijos de la mejor manera. Y cuánto no más, hermano, que nosotros participemos de las cosas de Dios, ¿eh? Y este versículo, hermano, me llama mucho la atención. Y ¿se acuerdan de la palabra cuando les dije, grábense esta palabra? Uno de los significados de la palabra disciplina, ¿cuál era? Entrenamiento, entrenar. La disciplina te ejercita, diga conmigo. La disciplina te ejercita. Entonces, dice que me va a ejercitar, no callos en la espalda traigo, ¿verdad? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ahora, ¿cómo se sienten, hermanos, cuando no hay para pagar por la renta? Cuando abrimos el refri y está vacío y los niños llorando, no hay leche, no hay dinero para ponerle gas al carro, mi trabajo está en otra ciudad, en el trabajo todos comiendo y yo no tengo para comer, el estómago gritando. Imagínense, ayuno forzado, gloria al Señor. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Y te miran, oh, y ese es cristiano. Mira, me cuenta que ya lo van a correr de la casa. Mira, no tiene trabajo. Hoy es cristiano, mire. O es cristiana, mire. Entonces, ¿cómo nosotros nos sentimos cuando atravesamos esos momentos o cuando nos ponen en un trabajo? ¿Cómo se siente uno? Triste, desesperado, más si tienen familia. Uno solo, pues es diferente, donde sea, uno va y come y sobrevive. Pero a veces cuando usted está siendo formado, aunque usted sepa el trabajo, escuche esto, aunque usted sepa el oficio, usted va y toca todas las puertas y ninguno se abre. Te dice el jueves de mañana, no te hermana. Cuando Dios te está disciplinando, eso es tremendo. Puede ser el mejor cocinero, lo digo por mí, pero buscando en los restaurantes en el 2011 me decía vente mañana, y ese de mañana y mañana pasó un año y nada. Tocaba la puerta, porque dice la palabra del Señor que cuando Dios abre una puerta nadie lo cierra, pero cuando el Señor la cierra, hermanos, nadie la abre. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor quiere entrenarte, ¿qué quiere hacer el Señor contigo? La palabra disciplina, pero entrenarte. Y otra palabra para entrenar significa prepararte. Porque el Señor no te va a mandar
a la guerra sin antes prepararte. Amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y esto es impresionante cuando nos empiezan a quitar las cosas que nos gustan. Nos empiezan a quitar ese cascarón que traemos del viejo hombre. Y empieza el Señor a trabajar con nosotros de una manera impresionante. Entonces, todo eso, hermano, nos causa tristeza. Y decimos, ahí cuando estaba en el mundo no me hacía falta nada, tenía 3 carros, 2 casas, pero ahora que vine y empecé a venir a la iglesia, empecé a pasar sufrimiento, empecé a sufrir, y muchos de ellos regresan atrás, porque dicen que estaba mejor en el mundo. Por eso, desde el principio, dice que nosotros soportemos la exhortación del Señor, la disciplina del Señor. ¿Para qué? El propósito del Señor es para fortalecernos. Y sigue diciendo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué dice? Esta parte me gusta mucho. ¿Qué pasa después que nosotros nos sintamos tristes? Que nos sintamos de una manera como decepcionados, solos, abandonados. Y a veces, hermanos, hay circunstancias donde clamamos y parece que Dios no nos responde. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, pero clamamos y no miramos respuesta. Porque estamos siendo preparados, estamos siendo transformados. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que después de esa disciplina, de ese entrenamiento, pero después dice, da fruto apacible. Y es así a través de esa disciplina, hermanos, que tiene la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Gloria. ¿Cuántos tienen paciencia? Lo necesitamos, dice, porque con vuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Entonces, vamos finalizando, hermanos. Dice, a los que han sido ejercitados. En otras palabras, cuando somos disciplinados de parte del Señor, somos ejercitados. Pero saben, hermanos, cuando nosotros somos ejercitados, cuando Dios nos agarra para su ejército, nos prepara, nos equipa, nos entrena, pero saben que en las peores circunstancias de nuestra vida, el Señor nos dice que nosotros miremos a Cristo para que nosotros no menguemos, para que nosotros no desmayemos, para que nosotros no retrocedamos, hermanos. La palabra del Señor dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino nosotros somos de los que avanzamos hacia la vida eterna, que nosotros avanzamos hacia adelante esperando al Cordero de Dios, hermano. Aleluya. Entonces, cuando nosotros estamos en esa circunstancia, en esa disciplina, hermanos, cuando hablamos de ejercitarnos, dice primeramente ejercitarse, entrenar el cuerpo, pero también entrenas la mente. ¿Por qué? Y esto lo aprende uno. ¿Por qué? Porque cuando tú salgas de una prueba, salgas de una lucha, victoria, cuando respiras profundo, dices, ya la hice. Pero como que te salgas del mar y luego te vuelves a sumergir. ¿Por qué? Porque otra ola viene grande, pero ya estás preparándote. Y hay momentos donde ya te vas a reír. ¿Por qué? Porque las pruebas que vienen te van a servir para subir cada día más, ir afirmándote en el Señor. Amén. Y una de las cosas es el propósito de la disciplina de parte de Dios. Ciertamente la disciplina de los padres en parte nos ayudaron, pero no se compara con la disciplina del Señor, porque la disciplina del Señor no solamente te lleva a la santidad, te prepara, sino que, hermanos, ahí está la vida eterna, morar con Él hacia la eternidad. Entonces, ciertamente aquí, si nos ejercitamos, hermanos, eso de hacer las personas que van en el gimnasio para ejercitar un cuerpo terrenal, físico, nosotros venimos en la iglesia, oramos, buscamos a Dios para ser de una manera ejercitados, pero espiritualmente. Amén. Tal vez nos miren gorditos así sin six pack, pero hermanos,
espiritualmente tenemos que estar ejercitados. Y no solamente el cuerpo espiritual físico, sino la mente espiritual. Por eso dice la Biblia, renovaos, renueven sus mentes, renovemos nuestra mente cada día, ejercitémonos. Y ese es el propósito de la disciplina del Señor, para poder ejercitarnos, prepararnos, para que cuando venga la prueba nosotros nos digamos, bueno, si el Señor estuvo conmigo en esta, también va a estar ahí conmigo. ¿Me entiendes? Amén. Y entonces, viendo todo este panorama, hermano, de la disciplina, ahora, ¿qué haría Cristo en nuestro lugar cuando nosotros pasamos una prueba? Usted se ha preguntado cuando está una prueba, pero tan difícil que parece que no hay salida, que parece que no hay esperanza, que parece que la puerta no se abre, un callejón sin salida, y dices, hasta aquí llegué. Solo un milagro estamos esperando. Pero ¿qué haría Cristo en tu lugar? Para eso regresamos siempre del libro en la epístola de los Hebreos, siempre del capítulo 12, pero al versículo 3. Miren lo que dice: considerad, lea conmigo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué?, no se canse hasta desmayar. En otras palabras, el Señor nos dice que no nos desanimemos, que no desmayemos. ¿Qué es lo que dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 en adelante? Mira que te mando que ¿qué? Que te esfuerces y que ¿qué? Y seas ¿qué? Valiente. Y no temas y no desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde sea que tú vayas. Pero entonces tenemos que ser ejercitados para no desmayar. Y para no desmayar nosotros tenemos que ver la figura de aquel que estuvo en el huerto de Getsemaní. Hermanos, él estaba de una manera, dice hermano, que sus sudor eran como gotas de sangre que caían de su rostro a la tierra. Y él orando le dijo: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, si es posible, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Y así 3 veces voy a orar de la misma manera. Y en aquella cruz, hermanos, Él dio su vida por nosotros. Él sufrió no solamente los 40 azotes de nosotros, sino que fue golpeado, escupido. Una lanza le atravesó el costado. En aquella cruz, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Él dio su vida por nosotros. Entonces, cuando usted está pasando un momento difícil en su vida, hermano que me está mirando, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acordarse de aquel que fue colgado en un madero por ti, por mí. Aquel que tenía todo el poder para decir: no muero. Sin embargo, Él decidió morir para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo, hermanos, heredemos la vida eterna, para que Él, hermano, llevara toda enfermedad, toda dolencia, toda maldición en Cristo. Fue, hermano, colgado en aquel madero. La Escritura dice que todo aquel dice que es colgado en el madero es maldito, es anatema, pero Él se hizo maldición por nuestra causa, que nos redimió con su sangre preciosa. Por eso, cuando usted es disciplinado por el Señor, no desmaye, no renuncie, no digas: voy a volver a Egipto, porque allí estaban cocinando las pollas de pavo, de pura carne, y aquí en el desierto no hay nada. Mira, ni siquiera una lagartija pasa. No, aunque esté fuerte la tormenta, aunque veas, hermanos,
que el enemigo venga atrás. Sigue confiando en el Señor, porque así como Él abrió el mar rojo para que su pueblo cruzara, así Dios abrirá puertas delante de ti cuando parece que todo está cerrado, cuando todo parece que llegó al final. Hay una luz de esperanza en Cristo Jesús. Dale la gloria, la honra y la alabanza, hermano. Y en cualquier tiempo, cualquier circunstancia, cualquier decisión de tu vida, antes de hablar mal de alguien, antes de reaccionar, piensa en esto: ¿qué haría Jesús en tu lugar? Dile a tu hermano a la par: ¿qué haría Jesús en tu lugar ante cualquier circunstancia? ¿Qué haría? ¿Qué haría Jesús? ¿Acaso iría y le pegaría a alguien? ¿Qué haría? Piense eso cada vez que usted va a tomar una mala decisión de dañar a alguien. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque dice: aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mientras estamos aquí en la tierra, estamos en una batalla, hermano, y la disciplina del Señor es para prepararnos, porque ciertamente llegará el tiempo, hermano, que este cuerpo corruptible, este cuerpo pecador, será investido de un cuerpo incorruptible, santo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Pero mientras estamos aquí, estamos propensos. Pero en aquel día, hermanos, seremos como ángeles sirviéndole al Señor. Y con este último versículo me despido. El versículo 1 del mismo capítulo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay mucho, hermanos, que correr, hay mucho que caminar. Aunque parece, hermanos, que ya se acabó tu ministerio, parece que ya no das más. Dice la palabra que hay mucho más para adelante. Hay que correr con paciencia por delante, hacia adelante, porque aquel que ha puesto, dice, su pie en el arado, no es digno si regresa para atrás. Pero sigue diciendo este versículo 2, y con esto nos despedimos, hermanos. Puesto que los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Yeshua, en el Cristo, en el Mesías, en el Cordero Santo que quitó el pecado del mundo, el que te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque ciertamente, Señor, terrenalmente, Señor, fuimos disciplinados como a nuestros padres le pareció, Señor,